Muy buenas noches, todos sean bienvenidos a este webinar sobre adecuaciones curriculares. Estamos agradecidos con ustedes por la confianza y por acompañarnos una vez más a este espacio donde compartimos actualizaciones, capacitaciones y nos vamos acompañando y aprendiendo cada día un poco más. Bueno, este webinar es dirigido por Sociedad de Profesionales G, está constituido por Irene Aguilera y mi persona, Yanisca González. Ambas educadoras diferenciales, psicopedagogas clínicas y terapeutas en integración sensorial con más de 20 años de experiencia. Hemos pasado por diferentes roles y ámbitos dentro del sistema educativo, cumpliendo distintas funciones. Irene, por su parte, tiene una especialización internacional en autismo y una especialización en autismo femenino. Por mi parte, tengo una especialización en terapia de la conducta infantil y en autismo femenino. Así que la noche de hoy se promete ser muy interesante y bueno, no se detengan a escribir sus preguntas, que estamos para servirles. Bienvenida, Irene. Hola, buenas noches, bienvenidas todas. Hoy vamos a hablar, ¿cierto?, sobre las adecuaciones curriculares y como primera ruta informativa, ¿cierto?, vamos a ver cómo va a transcurrir esta noche. Primero vamos a ver un poquito decreto 83, normativa, ¿cierto?, tipos de adecuaciones curriculares, después vamos a hablar un poquito de estrategias colaborativas, evaluación y seguimiento, y vamos a hacer un pequeño tallercito donde vamos a demostrar, ¿cierto?, cómo y qué tipo de adecuaciones vamos a hacer en diferentes casos esta noche, ¿ya? Entonces, damos inicio, ¿cierto?, a lo que es nuestro decreto 83, ¿ya? Que es un marco regulatorio, una normativa, por lo tanto, debe hacerse aquí en Chile desde norte a sur, en todos los colegios, ¿cierto? Desde ciudades, pueblos, todo. Ya no escapa ningún colegio esta normativa. Ya que es el decreto 83, ¿cierto? Que habla de un marco regulatorio que es a partir del 2015 y se implementa el 2016 de forma probatoria en educación parvularia. Y luego el 2017 de primero y segundo básico, el 2018 de tercero cuarto y el 2019 de quinto octavo. Sin embargo, este decreto ha ido, ¿cierto?, adquiriendo nuevas herramientas, nuevas actualizaciones, ¿cierto?, que nos permiten a nosotros asegurar qué cosa, ¿cierto?, que aquí no hay alumnos A ni hay alumnos B, sino que nos dice que dentro de las aulas hay una gran diversidad de estudiantes, por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en son de esta diversidad de estudiantes, ¿ya? ¿Qué dice esto? Que deben aprender, básicamente es eso, ¿ya? Que aquí vamos a trabajar en conocer a nuestros alumnos, en despejar nuestras dudas respecto a cómo enfrentar una educación de calidad para todos, sin dejar a ninguno. Ya sé que a veces nosotros como docentes pensamos que esto, ¿cierto?, es más trabajo, no sé cómo hacerlo, ¿cierto? Nos hacemos muchos cuestionamientos a la hora de implementar este decreto 83 en las aulas. Sin embargo, este decreto 83 nos permite ir clarificando, ¿cierto?, y que nuestros estudiantes aprendan de igual manera, buscando diferentes estrategias. Para esto, como les decía recién, es muy importante el conocer a nuestros estudiantes, saber cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus reales potencialidades, ¿cierto? Sus gustos, qué cosas les afectan, qué cosas no, ¿cierto? Como para ir trabajando. No todos llegamos bien todos los días a nuestro trabajo y los niños tampoco llegan bien, ¿cierto?, todos los días a las aulas. Este decreto 83, vamos a hacer un poquito, ¿cierto?, que el paréntesis que es a nivel no solamente nacional, sino que esto abarca a toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos
Si bien recordamos, ¿cierto?, que el decreto 83 parte en Estados Unidos en la década del 70, ha ido transcurriendo y se ha ido implementando en cada uno de nuestros países, ¿ya? Bajo una misma, yo le digo como una espina de pesca, ¿cierto? Una Todos, acotación, Irene, que aunque estás ¿vale? hablando del decreto 83, ¿verdad? Cabe mencionar que no se llama igual en todo. Aquí se reguló bajo la normativa del decreto 83, pero a nivel general esto parte del DUA, que es lo que tú vienes hablando de que está en toda Latinoamérica y que en diferentes países se ha puesto en práctica de diferentes formas. Perdón. Exacto. Se ha puesto de diferentes formas, se ha trabajado de diferentes formas, pero bajo una misma mirada, ¿ya? ¿Qué cosa es? Que buscamos la igualdad de oportunidades, flexibilidad en las respuestas ejecutivas de nuestros alumnos, inclusión educativa, valoración de la diversidad, ¿cierto? Calidad de la educación y de la equidad, ¿ya? Eso busca un poquito este decreto 83. Perdón. Aquí vamos a hablar del papel de nosotros como profesores, ¿ya? El papel del profesorado en la implementación del decreto 83, ¿cierto? Primero parte por conocer el decreto. No solamente estarle una leída así, ah, ya me lo aprendí. No, conocerlo, ver sus implicancias, ver cómo yo voy a implementar este decreto 83, ¿cierto? En las aulas de clase, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Comprender los principios de la aplicación, de la correcta aplicación del decreto, en el diseño de las adecuaciones, en la identificación de las necesidades, en la colaboración interdisciplinaria, en cómo yo trabajo colaborativamente, cómo involucro a la familia en este proceso, ¿cierto? Cómo voy a ajustar, ¿cierto? Las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes. Por eso que es muy importante el conocerlo. Hoy día hablamos de un decreto 3.0 prácticamente, ¿cierto? Porque la pandemia también nos dejó un aprendizaje de cómo implementar, ¿cierto?, la tecnología en este decreto 83, en cómo plantearse otras formas de llegar con los aprendizajes a nuestros estudiantes. La parte emocional también fue parte fundamental en el tiempo de la pandemia. Por lo tanto, eso se incorporó a este decreto 83 3.0, ¿ya? Y inevitablemente es como identificar las necesidades de nuestros estudiantes, evaluar las barreras del aprendizaje, las necesidades educativas de los estudiantes, pero también pensando en que no solamente un estudiante de nuestras aulas tenga una necesidad educativa, ¿cierto?, de carácter permanente o transitoria, sino que también puede ser que justo ese objetivo o esa unidad de trabajo no la comprendió y no logra desarrollarla de buena manera. Por lo tanto, nosotros es ahí donde nosotros tenemos que hacer también una adecuación. ¿Qué tipos de adecuaciones son las que nosotros vamos a hablar, cierto? ¿Qué son las adecuaciones primero? Son modificaciones, ¿cierto? Y ajustes que se realizan al currículum regular de cada país, ¿ya? Va a atender a las necesidades educativas especiales de los estudiantes, ¿ya? Estas adaptaciones pueden ser de diferentes aspectos, en los objetivos, en el contenido, en la metodología, en la evaluación y en la presentación de los recursos que yo voy a utilizar, ¿ya? Cuando hablamos, aquí vamos a hablar de tipos de adecuaciones curriculares. Aquí tenemos la adecuación de acceso. Y aquí es cuando hablamos, ¿cierto?, de la presentación de la información. Formas de respuesta también de la información, ¿cierto? Y el entorno. ¿Cómo voy a organizar el entorno para que este estudiante pueda, ¿cierto?, adquirir los aprendizajes o lograr los objetivos que yo me he planteado, ¿ya? Cuando hablo en los objetivos de adecuación en los aprendizajes, adaptamos el objetivo, el contenido, la metodología, ¿cierto?, que voy a presentarle, ¿cierto?, a las necesidades que tengan nuestros estudiantes, asegurando, ¿cierto?, el ajuste en función del requerimiento de los estudiantes, ¿ya? Y que eso es súper importante, que nosotros evaluamos, ¿cierto?, en función de nuestros estudiantes.
¿ya? Y en términos de la adecuación en las evaluaciones, ¿ya? Se ajustan los procedimientos, los instrumentos de evaluación para facilitar la valoración de los aprendizajes, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver este instrumento. ¿Es el más adecuado? Voy a buscar otro instrumento que que se adapte a las necesidades de nuestros estudiantes. Eso es muy importante poder determinar. Cuando hablamos, ¿cierto?, de adaptación de acceso al currículo, volvemos, ¿cierto?, adaptación de los espacios, modificación, disposición del mobiliario, voy a hacer grupo, voy a ponerlos de a tres, voy a buscar un lugar más amplio para poder hacer estos ajustes, me voy a cambiar de espacio, a lo mejor para hacer esta cátedra o este objetivo, voy a utilizar la biblioteca, vamos a trabajar en el espacio más abiertos, en el patio, buscamos diferentes alternativas ahí. Cuando hablamos de modificación, ¿cierto?, y adaptaciones en los recursos, hablamos de el material. ¿Ya? Vamos a utilizar material concreto para hacer esto, vamos a utilizar la tecnología como herramienta fundamental en estos tiempos, ¿cierto? Y principalmente voy a realizar un monitoreo constante a mi estudiante, voy a buscar un apoyo personalizado como un compañero tutor, ¿cierto? Adaptaciones en la comunicación también. Voy a utilizar un sistema alternativo de comunicación para la expresión, ¿cierto? Voy a utilizar a lo mejor el PEX u otros. Hoy en día hay varios sistemas alternativos de comunicación. Voy a requerir una tablet, voy a requerir un cuaderno de comunicación, ¿cierto? Lo que el estudiante requiera. Y eso es lo que yo voy a utilizar para brindarle todas las oportunidades a ese estudiante. ¿Ya? Adaptación en los aprendizajes. ¿Ya? Voy a hablar de cuando yo adapto un objetivo, ¿cierto? Modifico un objetivo, yo estoy haciendo una adaptación en el currículo, ¿ya? Por lo tanto, eso ya deja de ser de acceso, sino que es una adaptación en el currículo, hay una modificación en el objetivo de aprendizaje, ¿ya? Y esto tiene que ver con las necesidades del estudiante. Los contenidos aquí yo los voy a fraccionar, voy a ajustar el contenido, voy a ver cuál es el ritmo, el estilo de aprendizaje, por eso que se habla del conocimiento del estudiante. Voy a utilizar diferentes metodologías. Voy a emplear estrategias didácticas, IA, computador, tablet, qué es lo que mi estudiante necesita y que se adapte a las necesidades de él. Ya voy a estar, ¿cierto?, apoyos personalizados, brindar acompañamiento, supervisión, lo voy a estar observando a cada momento, lo voy a sentar al lado mío para poder estar monitoreando su proceso de aprendizaje o voy a utilizar un compañero como tutor que lo apoye en este proceso, ¿cierto? Esto va a depender siempre de las necesidades de cada estudiante. Esto es súper importante, aunque suene un poquito majadero y que lo he repetido varias veces, ¿ya? Es importante tomar en cuenta las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes, ¿ya? Para poder hacer las adecuaciones que nos correspondan. Adaptaciones de evaluación. Evaluación diferenciada. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a adaptar el formato de la evaluación, voy a adaptar el contenido de la evaluación. Quizás yo no voy a valorar, ¿cierto? Voy a evaluar de manera oral, voy a darle más tiempo, ¿cierto? O en otro espacio. Voy a trabajar que él represente el contenido de otra manera, ¿ya? Evaluaciones alternativas. Valoro el progreso de cada estudiante. Voy a valorar, ¿cierto?, todo el proceso. No solamente el producto, sino que el proceso, ¿ya? Y voy a evaluar, ¿cierto?, una evaluación inclusiva. Diversidad de instrumentos y procedimientos. A lo mejor a él lo voy a evaluar con una rúbrica distinta a los otros compañeros. ¿Ya? El mismo contenido, pero con una rúbrica distinta. ¿Ya? Las adecuaciones, ¿cierto?, de evaluación son fundamentales en estos procesos, ¿ya? Para garantizar una educación inclusiva. ¿Ya? Implican ajustes en el formato, en el fondo, en el contenido, en los procedimientos de evaluación.
con el fin de valorar, ¿cierto?, el progreso del individuo, del estudiante. Yo quizás no voy a evaluar, como les decía recién, el producto final, sino que voy a evaluar todo su proceso, ¿ya? Porque no todo, como les decía al principio, no todos los niños, ¿cierto?, llegan bien o llegan igual a cada clase. Hay distintos factores ambientales, ¿cierto?, o emocionales, socioemocionales que van a interferir en su proceso. Y así, esta es la forma que nosotros también aseguramos la equidad entre los estudiantes. ¿Ya? Y esto permite finalmente que todos nuestros estudiantes demuestren los conocimientos o las habilidades que hayan adquirido durante este proceso, para una mejora también dentro de nuestras habilidades. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Y ahora sí, Yanisca. Ok. ¿Y se ve? Sí, se ve. Yo voy a mutear ahora mi... Bueno, las herramientas para elaborar, para diseñar estas adecuaciones curriculares. Pero antes de llegar a cómo las voy a elaborar, cabe mencionar que de lo que viene hablando Irene, es importante saber que yo voy a evaluar esos objetivos, ¿verdad? O voy a evaluar a ese estudiante en función de los objetivos que se hicieron y que se diseñaron dentro del PASI, el PEI o el PAI. ¿Ok? De acuerdo a cómo se llame en cada país. En este caso, en el caso de Chile, tiene que estar unido a nuestro decreto 67, ¿ok? Y con nuestro PASI. O sea, no es que, bueno, a todos se les va a evaluar y nosotros hicimos un PASI, pero no lo tomamos en cuenta para la evaluación este PASI. Nosotros vamos a evaluar en función de esos objetivos que diseñamos y de esas adecuaciones que se realizaron. Bueno, ahora, las herramientas para diseñar. ¿Cómo las diseño yo? Existe una gama de materiales, de recursos que nos permiten ayudarnos a nosotros, el profesorado, a nosotros los educadores, pero también el profesor de aula, ¿verdad? A crear y a diseñar estrategias y adecuaciones muy efectivas. Existen guías, plantillas, ejemplos, ¿ok? Que facilitan este proceso. Porque no es solamente tarea del educador diferencial, no solamente es tarea del psicopedagogo realizar estas adecuaciones. Todos somos docentes y todos somos corresponsables para ir disminuyendo estas barreras que se nos presentan cada día en la sala de clase. Entonces yo hoy les muestro también que existen una serie de plataformas porque la tecnología nos viene abrazando cada día más, ¿verdad? Tenemos las IAs ya han llegado y tenemos como docentes la responsabilidad también de irnos actualizando en función de esto y que nuestros niños viven pegados a la tecnología, al teléfono y a los juegos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer adecuaciones solamente de lápiz y papel? Entonces, también tenemos que dar un paso al frente ante esta nueva era. ¿Okay? Entonces, también son herramientas bien poderosas. Yo les voy a nombrar algunas y después de nombrárselas, les voy a mostrar algunas que nos pueden servir. Algunas he trabajado, con otras no tanto, pero que igual son sugeridas y que están en la que están disponibles. Perdón. Ok. Aquí tenemos DGXman, ¿ok? Que es una plataforma que permite elaborar exámenes, pruebas escritas, evaluaciones, ¿ok? Pero que facilita la accesibilidad, facilita la adecuación de contenido, facilita la igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. ¿Ok? El Blackboard nos va a permitir a nosotros como docentes que mantener el calendario, hacer planificaciones, ¿ok? Nos permite tener pizarras interactivas, es muy amigable y facilita ese trabajo administrativo que también es importante, dándonos la oportunidad de hacer las adecuaciones que corresponden. Tenemos el Sensavis. Este Sensavis a mí me gusta mucho porque nos permite crear herramientas visuales. Entonces, aquellos estudiantes por ejemplo, podemos trabajarlo a través del DUA. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que enseñemos un corazón en una lámina o en un PPT a que podamos diseñar, ¿verdad? Y mostrar la función del corazón, por ejemplo, por hablar de un órgano,
de manera 3D. Entonces, esta aplicación permite trabajar de una manera más didáctica en 3D, en 3 dimensiones. También, además del Sensavi, hay otras aplicaciones que, por ejemplo, salieron el año pasado, que con el teléfono y el código QR, ustedes podían hacer hologramas, que se saliera la imagen del computador, del teléfono, ¿ok? Y poder permitir esa interacción, poder ver desde otra. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos facilitó, y como experiencia lo tenemos Irene y yo, que pudimos sacar dinosaurios en nuestras salas y que no solamente estaban dentro del PPT, estaban allí, sino que estaban al lado de nuestros estudiantes para que vieran el tamaño, por ejemplo, que nosotros trabajamos con niños y jóvenes con necesidades educativas de tipo permanente y que veían, podían determinar exactamente qué tamaño tenían ellos con respecto a un dinosaurio, por ejemplo, ¿ok? Y cuando ellos se veían que el dinosaurio estaba al lado de ellos, ¿ok? Como un holograma, qué interesante. Y la curiosidad, y eso los invita a crear, a investigar, a buscar más, ¿ok? La AutiTabs, ¿ok? Es una aplicación que fue creada no hace mucho, este año, por una estudiante chilena autista, con la finalidad de tener mejor relación en su entorno y específicamente con sus profesores. Entonces, para que veamos que cómo la tecnología no solo está agarrando cada día más auge, que ya nuestros estudiantes están viendo cuál es su necesidad y están creando tecnología para tener una mejor adecuación, una mejor relación, una mejor comprensión con su entorno y con los profesores. El Duolingo es un tutor artificial, ¿ok? Que está basado en la guía y este nos va a permitir hacer adecuaciones, pero para estos profesores que nos enseñan un idioma, porque aquí no solamente hablamos de si las adecuaciones de lenguaje, matemáticas, ciencias, historias, de las materias tropicales, no, podemos hacer adecuaciones en cualquier asignatura. Entonces le traemos también a estos profes de inglés, por ejemplo, de alemán, de latín, de francés, que cómo poder. Entonces, el Duolingo nos permite crear lecciones personalizadas, adaptadas, ¿ok? Y actividades prácticas según cada estudiante. Tenemos otras aplicaciones que no la utilizamos muchísimo durante la época de la pandemia y que quedaron establecidas, como el Classroom y el ClassDojo. El Classroom es una plataforma que permite la interacción constante con el docente, permite subir material, que ellos puedan rescatar sus actividades, ¿ok? Y las actividades ya adecuadas. El ClassDojo a mí me pareció súper interesante porque no solamente tenía para subir las actividades, sino las actividades ya adaptadas, te permite que cada uno, que podamos hacer trabajo en grupos, nos permite que la información al apoderado, mantener comunicación con ellos, nos permite un récord de análisis de datos, de cómo va a ir avanzando, cómo están mejores, a quién hay que ponerle mayor atención, a quién vamos a reforzar, a quién le vamos a dar un feedback. Entonces, es muy bueno el Class 2, pero me parece que es para niños más pequeños, ¿ok? No es para la media. El Edmodo es esto nos facilita la comunicación, una plataforma que nos permite la comunicación entre docentes, estudiantes, padres y permite compartir recursos, material didáctico y asignaciones personalizadas. El Midedu no se queda atrás, pues, en el de este país y tenemos algunas plataformas que ellos han ido, como algunos software, como el Bartolo, el Letraps, que lo hablamos la vez pasada, porque el Letraps tiene una colaboración del Ministerio de Educación, entonces también tienen cómo podemos ir haciendo estas adecuaciones. Y tenemos que el Microsoft tiene una adaptación, mientras que voy hablando de eso, voy a ir abriendo para que ustedes vean algunos, tiene una adaptación
de actividades para todas las asignaturas, ¿ok? Que se llama M365 y permite la igualdad, la inclusividad y la accesibilidad a la información. Entonces, aquí voy a mostrar un poco, ¿ok? Este es el Class Dojo que yo les había mostrado. Como ustedes podrán ver, pues es muy de mucho monito. Por eso yo les decía que era como para niños más pequeños, a la básica, de prebásica hasta básica, y permite, cada quien comienza según el rol que cumple, como docente, como padres, como estudiantes y como directivo. Todos tenemos la misma participación y todos podemos ver, pero nadie puede ver el de otro, ¿ok? Solo el director y el docente. Luego tenemos la aplicación de el Microsoft, ¿verdad? M365, que está asociado, que lo puedes compensar con el poder de la IA como el Copilot. Y aquí es gratuito y tenemos varias aplicaciones, varias formas que podemos ir reforzando y adaptando este aprendizaje. Acá tenemos el Khan Academic. A mí me gusta este Khan Academic porque ofrece recursos gratuitos, ¿ok? Que pueden ser adaptados a las necesidades de los estudiantes, pero también nos va a permitir hacer un análisis de los estudiantes que necesitan mayor reforzamiento, nos permite hacer actividades adecuadas, nos permite un análisis de cómo las habilidades que deben reforzar cada estudiante, de los feedback y cómo lo debemos hacer. Entonces, a mí me parece estupendo y también es gratuito. Aquí tenemos el Duolingo que yo les había comentado para, ¿ok? Ustedes también ingresan con su cuenta Google y nos da toda esta información. Y finalmente tenemos el Quizlet, ¿ok? Que nos permite trabajar con un aprendizaje muy personalizado, ¿ok? Es un tutor también artificial que nos va a recomendar algunas actividades, eh, algunos recursos para nuestros estudiantes con necesidades educativas. Entonces, también sería importante que ustedes, y yo les invito a intrusiar, yo solamente les muestro y ustedes van a ir evaluando, pueden meterse, jugar un poco, como digo yo, y ver cuál realmente se ajusta a ustedes, porque primero lo tenemos que manejar nosotros, conocer nosotros, enamorarnos nosotros para poder enamorar a nuestros estudiantes. Y finalmente tenemos Academy, que es otro tutor artificial que tiene diferentes actividades, ¿ok? Que podemos hacer. Entonces, hijo, es para los jóvenes de básica. ¿Okay? Tenemos matemática y en diferentes idiomas. Okay. Hablando de adaptaciones en las pruebas escritas, hablamos de un tiempo. ¿Ok? Yo voy a evaluar a través de una prueba escrita, pero ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, puedo dar un tiempo extendido, ¿ok? Que le voy a dar más tiempo, lo voy a otorgar dependiendo de sus necesidades, ¿ok? Lo voy a segmentar para que haga una parte y otra parte, dependiendo de la necesidad de nuestro estudiante. Nunca se nos puede olvidar la individualidad, ¿ok? El uso de tecnología, porque hay estudiantes que les cuesta mucho completar estos trabajos tan escritos, porque les duele la mano, porque tienen alguna barrera a nivel motor que no se les facilita este proceso. Entonces, tenemos la tecnología a nuestras manos para hacer también estas adecuaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, tenemos Kahoot, ¿verdad? Tenemos el quiz, tenemos los formularios Google, tenemos un sinfín de material que también nos permiten hacer estas evaluaciones escritas, ¿ok?
Y podemos también trabajar estas pruebas escritas utilizando un formato adaptativo, colocar una letra más grande, un espaciado, colocando el material que nos permite ir visualizando mejor las letras en las líneas. Entonces, existen muchos recursos que pudiésemos utilizar para hacer una adecuación a nivel de pruebas escritas. Cuando tenemos pruebas orales, ¿okay? Las pruebas orales nos permiten una garantía también de la inclusión, porque hay jóvenes y estudiantes que tienen una manera muy desarrollada la habilidad social, la habilidad de comunicación. Entonces, pero que cuando les toca escribir, que es un proceso más abstracto, que es un proceso más complejo, les cuesta muchísimo. Entonces, también podemos adaptar estas pruebas orales, pero tenemos la prueba oral y ¿cómo lo hacemos, Yanisca? Bueno, mire, podemos tener preguntas más sencillas, podemos tener en esas pruebas orales un apoyo visual, otra alternativa de respuestas, ¿ok? Diferentes alternativas de respuestas, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Entonces, pero es importante que nos demos claro y que siempre estemos ante la observación y asegurarnos que estos ajustes sean los adecuados y los efectivos para nuestro estudiante. Luego tenemos las adaptaciones en los trabajos. Tenemos los experimentos, los trabajos prácticos. ¿Cómo hacemos esas adecuaciones? Estas adecuaciones las vamos a hacer permitiendo más tiempo, utilizar un material que sea adaptado, ¿verdad? Las instrucciones sencillas o las instrucciones por parte, ¿ok? Contar con un equipo de apoyo allí que sea individualizado, supervisar un poquito más, ¿ok? Pues pudiese ser. Tenemos dentro de las actividades manuales que vamos a proporcionar las instrucciones de manera visual. Las vamos a decir, se las vamos a colocar visuales, ¿ok? Y quizás dependiendo de algunos estudiantes, hasta las podemos colocar gráficas, ¿ok? Vamos a utilizar un material y las herramientas de manera especializada y quizás adecuadas también, como la tijera para zurdos, por ejemplo, ¿ok? Que nos permiten hacer una diferenciación en el trabajo, en que van a hacer en el trabajo manual y modificar algunos requisitos. Tenemos que tener la flexibilidad de modificar algunos requisitos para que ese trabajo sea efectivo y salga como nosotros queremos y como los niños también quieren. En la presentación de proyectos, ¿okay? Aceptar formatos alternativos, ofrecer apoyo técnico y producir requisitos de expresión oral. Ya lo voy a explicar un poquito aquí. Cuando hacemos la adaptación de los proyectos, es importante, yo les conversaba que hace un tiempo trabajé con un material que a mí me gustó muchísimo, donde, por ejemplo, vamos a hablar sobre el sistema solar y yo quiero que cada estudiante trabaje un planeta, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer yo? Yo le voy a dar a mi estudiante una hoja, un material, donde él va a decir, por ejemplo, lo que se le asignó, cuál es lo que le corresponde, cómo lo va a hacer. Bueno, mire, es que Yanisca, mire, yo me siento más fácil conversando, entonces yo voy a hacer una disertación. Ah, no, pero Pedrito me dice, mire, ¿sabe qué? A mí me gusta a mí no me gusta hablar, yo me tranco, se me olvida todo, tiemblo, me sudan las manos, pero soy muy bueno haciendo manualidades. Yo lo voy a hacer a través de una maqueta. Y viene Sutanito y nos dice, ah, no, pero es que ya a mí me gustan los videojuegos y yo quiero hacer el tema que me correspondió, pero a través de un videojuego, a través de una app, y lo voy a explicar. Después de eso, no solamente es que yo hice con lo que yo me sentía mejor, sino que además de eso, ellos van a explicar cómo y van a estructurar cómo van a desarrollar este tema, ¿ok? Basado en su investigación, basado en sus potencialidades, basado en sus habilidades. De esta manera también nos va a permitir a nosotros desarrollar habilidades en nuestros estudiantes, potenciar las que ya tienen, ¿ok? Para que podamos tener aulas verdaderamente diferenciadas y que todos tengan la misma oportunidad, igualdad de oportunidades, ¿ok? ¿Cómo vamos a ajustar esta estructura? Vamos a colocar dependiendo el nivel de complejidad, lo subimos, lo bajamos, ¿ok? La duración del proyecto. No es lo mismo hacer una disertación que hacer una maqueta, ¿ok? Que será más fácil, ¿ok? Entonces, la organización,
lo voy a dividir en tareas, lo voy a segmentar, ¿ok? Voy a colocar estos estudiantes a trabajar, solamente los que tienen mayor afinidad, todos, no, los vamos a dividir con los que tienen afinidad, pero que también se puedan potenciar, donde juntos puedan desarrollar nuevas y crear nuevas habilidades, ¿ok? Nuevas ideas y tener proyectos creativos. Y lo que es más importante es la flexibilidad de criterios a la hora de evaluación, ¿ok? Porque si no somos flexibles al momento de evaluar, entonces, no, es que yo lo presenté de diferentes maneras, pero todo el mundo tiene que hacer una prueba escrita con 50 preguntas de selección simple y 20 de desarrollo. Entonces, ¿cuál es la adecuación? Ahí no tendríamos ningún tipo de adecuación. Entonces, nos complicaría un poco la vida. Okay. Cuando hablamos de seguimiento, esto es importante porque después que hacemos todo lo que es nuestra adecuación, ya la comentamos en el PASI, ya la ordenamos, ya hicimos, creamos, buscamos el material, hicimos el recurso. Ay, ¿cómo sabemos si la cosa está funcionando o no? Eso es vital. Es importante que nosotros veamos si esa adecuación que estamos haciendo es efectiva, está funcionando, se ajusta verdaderamente a nuestro estudiante, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? A través de un proceso continuo, colaborativo, porque esto no es una actividad que voy a hacer yo sola. Yo como psicopedagoga digo, mire, señor profesor, usted tiene que hacer tal cosa. No. O yo como educadora diferencial le digo, mire, profe, ¿sabe qué? Aquí está una app para que usted monte su actividad y se acabó. No, señor, ¿ok? Tenemos que hacer un trabajo colaborativo, ¿ok? Y ver y evaluar si realmente lo estamos haciendo y si eso se ajusta al currículum y a los objetivos que nos tenemos planteados. ¿Cuáles serán los mejores métodos para esto? ¿Okay? La observación directa. Se supone que nosotros hicimos una evaluación diagnóstica inicial y sabemos cuáles son las habilidades, las fortalezas, ¿ok? Y las debilidades también de nuestro estudiante. ¿Cuáles son esas barreras que a veces no le permiten continuar y que nosotros queremos disminuir? Entonces, bueno, ya nosotros la sabemos, la tenemos identificada, hicimos nuestra adecuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una observación directa. Vamos constantemente a observar el desempeño, la participación del estudiante y vamos a ir identificando esas mejoras, ¿ok? Para realizar los ajustes pertinentes y oportunos durante este proceso. La utilización y la elaboración de portafolios de aprendizaje. En estos tiempos de crisis cruciales es totalmente importante. Si antes era importante, ahora más, ¿ok? Y aquí lo digo como profe y en solidaridad a todos mis profes y compañeros y colegas de este y otro país, porque en cualquier lado es lo mismo. Aquí que nos lo colocaron ahorita como una normativa, pero en otros lados sé que igual, como se dice coloquialmente, para cuidar nuestras espaldas, pero también para evaluar cuál es el trabajo y es el portafolio. Si nosotros recopilamos todos los trabajos, las actividades, ¿ok? Que hemos ido realizando con nuestros estudiantes, dejando la evidencia, como se llama, ¿verdad? Pero vamos guardándolo en una carpeta, en un material, vamos guardando cada uno. Vamos a poder ver lo que hemos avanzado con un estudiante, ¿ok? ¿Cuánto ha avanzado desde el principio de año hasta mitad de año, hasta final de año, ¿ok? Si no ha avanzado, ¿por qué no ha avanzado? ¿Qué ajustes hemos hecho nosotros? También dejarlo de evidencia, porque, por ejemplo, lo que les decía es que aquí ya nos salió la normativa que nos establece que hay que dejar un registro y una evidencia en los programas de integración escolar donde se vea cómo es el avance, ¿ok? Y lo que se ha hecho por nuestros estudiantes. Y así también cuando la gente diga, no, es que no hemos hecho nada, no, mire, ya va, yo me reuní con el profesor de matemáticas y que en conjunto elaboramos esto y hemos hecho estas adecuaciones de tal forma en función de este estudiante, ¿ok? Realizar entrevistas, encuestas, a la participación de los padres en este proceso, señores, es importante, porque no es lo mismo que yo haga una adecuación, por ejemplo, de objetivos y los papás no sepan. Entonces los papás dicen, bueno, pero ¿qué va? Si estamos viendo el verbo to be en inglés, ¿por qué mi estudiante nada más está aprendiendo algún tipo de saludo o de vocabulario? Entonces es como también ir dándole la participación y la información al apoderado, a la familia y que sepa. O si estoy utilizando un método, una metodología distinta, que también el apoderado sepa cuál es la metodología, cómo la van a hacer en casa para que todos hablemos el mismo idioma y para que todos rememos hacia el mismo lado. Y el estudiante se le va a hacer mucho más fácil cuando
él tiene esta metodología en la escuela, esta metodología con el especialista, esta metodología con el docente regular y esta metodología con los papás o la familia. Ok, ¿qué herramientas de seguimiento? ¿Cómo yo puedo hacer este seguimiento? Ok, hablamos de una observación directa, pero ¿cómo guardo yo esa observación directa? A través de un registro de observación, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer de la manera que mejor se sientan cómodos, pero es importante registrar esa observación, registrar detalladamente lo que se ha hecho y y cómo ha avanzado esos ajustes, porque podemos allí identificar patrones, ¿ok? Podemos hacer las mejoras de manera oportuna. ¿Okay? Los software educativos, utilizar plataformas digitales para registrar, como el Khan Academy que les demostré, que permite hacer registros a través de esa plataforma y vamos a analizar los datos, nos van a dar feedback. Entonces, y como esa hay muchos, ¿ok? Yo les mostré eso porque me sentía más cómodo y me gustó. Ok, y reuniones en equipo. Las reuniones periódicas son importantes. En este país tenemos las horas colaborativas. Estas horas no es solamente para echar cuentos o para que me firmen nada más. No, las horas colaborativas nos permiten, nos dan la facilidad de hacer este seguimiento, qué adecuaciones le estamos haciendo a fulanito, a perencejo, o estamos haciendo en este curso, cómo la estamos haciendo, pero permitir que estas reuniones colaborativas participen no solamente el educador diferencial o el psicopedagogo con el profesor de aula, no, sino que también participe el equipo multidisciplinario. ¿Ok? Si necesitamos hacer una adecuación, por ejemplo, en educación física, ¿ok? Para que veamos que hablamos de todas las asignaturas o de la mayoría. ¿A quién voy a solicitarle? Voy a hablar con el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, ¿ok? Para que nos ayude a la movilización, a la adecuación de ciertos ejercicios que pudiesen evitar un accidente y que pudiesen ayudar a la mayor desenvolvimiento de los estudiantes, ¿ok? A que tengan mayor participación dentro de la clase de educación física. Por ejemplo, ¿ok? El lenguaje, en artes, ¿ok? Entonces, bueno, en lenguaje podemos también, no solamente el educador diferencial, sino el fonoaudiólogo. Y así sucesivamente podemos utilizar los equipos. Pero es importante que todos, desde su visión, desde su rol, podamos aportar un granito para el beneficio de nuestros estudiantes y así hacer los ajustes que se requieran para las adecuaciones y no dejar solamente en el papel, estas son las adecuaciones que yo voy a hacer. Yo como psicólogo voy a hacer esta adecuación solamente para mí y tú por allá y tú por allá. No, la idea es que lo hagamos en conjunto y el trabajo en equipo no solamente es un trabajo en equipo, tiene que ser colaborativo que nos permita, como vuelvo y les repito, remar todos juntos hacia el mismo lado. Y esto va a estar, por supuesto, lo vamos a ir evaluando a través de nuestros planes, ¿ok? Nuestros planes individualizados. Llámese PEI, llámese PAI o llámese PASI, de acuerdo a las características de cada estudiante y el lugar donde se encuentra, porque dependiendo del país, ¿ok? Y nos van a determinar, vamos a ir evaluando esos objetivos específicos que nos planteamos, estas estrategias, y vamos no dejarlo, lo hicimos al principio de año y lo volvemos a ver si acaso a finales de año. No, la idea es estarlo renovando, estarlo evaluando, estarlo revisando, si estamos cumpliendo con el objetivo, si estas adecuaciones que hicimos son realmente efectivas, porque de ahí vamos a garantizar el éxito del trabajo que estamos haciendo nosotros y de la educación y la formación de nuestros estudiantes. Ok, ahora tenemos algunos ejemplos en función de lo que hemos estado hablando. Dani, antes que pasemos a los ejemplos, quería aportar una cosita, un detallito que no lo hemos dicho. Durante este año 2024 y parte del 2023, también se han hecho varios ajustes para dar un mejor seguimiento a los estudiantes. Por ejemplo, esto de que hoy día tenemos que tener evidencia no es solamente para ver qué es lo que hemos hecho, sino que también para resguardar que lo que hemos hecho esté bien. ¿Hemos hecho alguna modificación para que este niño avance o realmente lo que se ha hecho es solamente mantenerlo ahí y por eso que no han habido
avances significativos. Hemos incluido a la familia dentro de estos avances, por eso hoy día el Ministerio nos envía este ordinario o esta orientación, ¿cierto? En qué es lo que tenemos que hacer como proyectos de integración, ¿cierto? En incorporar a la familia. También el trabajo colaborativo, ¿cierto? Es para determinar también la codocencia, porque no podemos dejar de lado la codocencia, ya que es parte del trabajo colaborativo. Yo hago esto en la sala de clase, pero tú me aportas en esto otro también. Hoy día tú me aportas en esto y yo la siguiente unidad o la siguiente clase, ¿cierto? Voy a aportarte en esto que tú me aportaste hoy día. Vamos a intercambiar esos roles, como para conocer, ¿cierto?, qué hace uno y el otro y que también los niños puedan ver y los estudiantes que nosotros nos enfrentamos a diversidad de formas de enseñar y podemos aprender de uno u otro profesional, lo que tú decías, ¿cierto? Del fonoaudiólogo y el lenguaje, del terapeuta, el kinesiólogo, el profesor de educación física, la profesora de arte, ¿cierto? ¿Qué elementos voy a adecuar con la profesora de arte y el terapeuta ocupacional para que este niño logre los objetivos? ¿Ya? Y eso es lo que hoy día buscamos nosotros, ¿cierto? En mejorar y lo que hablábamos en un principio. Este decreto 83 3.0 que hoy día nos permite una amplitud, ¿cierto?, de visiones y de formas de actuar con nuestros estudiantes. Bueno, y ese era como un aporte final, ¿cierto?, en todo lo que era en lo teórico, y aquí vamos a ver algo de lo práctico también, ¿cierto?, de estos ejemplos que vamos a ver hoy día, que nos parecen interesantes que ustedes también conozcan, ¿ya? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, como bien decía la Yani, ¿cierto? Para poder explicárselos a ustedes. Ok, sí, no, es muy valioso tu aporte y esa información final. Bueno, mira, aquí tenemos un ejercicio que lo tenemos allí okay, y no está adaptado. ¿Qué adaptaciones le podemos dar? Okay. Hicimos esta adaptación. ¿Por qué? Porque quizás este estudiante, cuando inició su proceso de lectoescritura, la inició con este tipo de fuente, con este tipo de letra, y no entiende el otro tipo de letra. Entonces, le cambiamos, ¿ok? Esta fuente le cambiamos para que tuviera la oportunidad de él leer y entender esta adecuación. Tenemos ahora este otro material, ¿ok? Donde tenemos un ejercicio donde dice, bueno, escribe los números del 1 al 20, rodea los de la tabla del 8, subraya los de la tabla del 4, tacha los de la tabla del 8. Ahora agarra y escribe los números que están rodeados y tachados y ahora escribe los que han quedado tachados y subrayados. Ajá. Entonces, son como muchas instrucciones juntas y quizás a nuestro estudiante le cuesta, pues. Son como, ay, me perdí, escribí los números del 1 al 20, se me olvidó todo lo demás y, bueno, entonces salió mal en la prueba de evaluación. Para evitar eso, nuestra adecuación, lo que hicimos fue de esta. Escribe, vamos a hacer la número 1. ¿Qué vas a hacer? Escribe los números del 1 al 20. Ah, ya los escribió. Ahora, en la número 2, te dice que vamos a rodear los resultados de la tabla del 2. Los rodeamos. Llegamos al número 3. Ahora vamos a subrayarlos en el número 4. Y llegamos a la actividad 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tacharlos de la tabla del 8. Perfecto. Ahora en el número 5 es que vamos a escribir, ¿verdad? Los números que han quedado rodeados y tachados. Y así. Entonces, esta es una forma de hacer esta adecuación. Y tenemos, este sí se quedó ahí, dice, escribe, ¿verdad? Abajo de cada línea, los medios de transporte, el nombre de cada medio de transporte. ¿Cómo lo colocamos nosotros? ¿Verdad? Dice terrestre, aéreo o marítimo. Pero este nene necesita que sea visualizado qué es lo que yo quiero que él haga. Entonces, que me escriba cuáles son terrestres, cuáles son aéreos y cuáles son marítimos. ¿Okay? Y se lo colocamos subrayadito en un cuadrito rojo. Ahora sí, Tirene. Y ahora aquí, preguntas no adaptadas, ¿cierto? Dice, mide con una regla los lados de la siguiente figura geométrica. Le colocaron 3 figuras. ¿Cuál es la adaptación que le vamos a hacer aquí? Es que en la regla, ¿desde dónde tiene que empezar a medir, a contar, ¿cierto? Recuerda, poner la regla en el número 0. Y ahí contar. Esa solamente, y se lo
marcamos para que él pudiera, ¿cierto?, realizar la medición. Además fue que aquí una, le colocamos un ejemplo, que arriba no claro, lo tiene. una adaptación sencilla, pero además, ¿cierto?, si ustedes observan, le colocamos, ¿cierto?, un ejemplo para que él se pueda seguir guiando en la siguiente. Ya, aquí, por ejemplo, la lectura. Viene un texto y vienen las preguntas. ¿Qué es lo que hicimos, cierto, para esta lectura? Fue fragmentarlas, fue separarlas en la más pequeñita, lo que él tenía que leer, y luego la pregunta, ¿ya? Después, lo mismo con la otra. Seguimos con otro pedacito, otro fragmento, la pregunta. Después, y así. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Que él pudiera leer, responder, leer, responder. Entonces se le hace más fácil este proceso, ¿ya? No tiene que recordar este gran texto para él. Y, Ya va, ¿dale, Yanni? ya va, estaba intentando. Ya. Y aquí vamos a pasar a un taller práctico, ¿cierto? Donde nosotros vamos a colocar evaluaciones con ciertos casos donde colocamos, ¿cierto?, el diagnóstico y algunas características de los niños para poder realizar este taller, ¿ya? Para realizar estas evaluaciones. ¿Qué cosa habríamos, cierto, sugerido para hacer una correcta adaptación de las evaluaciones? Ok, tenemos una evaluación de una guía de prebásica, ok, prebásica, párvulo, preescolar, educación inicial, según cómo se llame, en su país. ¿Okay? Tenemos, lo voy a colocar esta guía y lo voy a agrandar un poco para que tengan la oportunidad de ver que dice nombra los elementos de la chilenidad, nombra los animales, nombra los medios de transporte. ¿Okay? Ay, perdón. Tenemos aquí que nos pide cómo es el día, cómo es la noche, ¿ok? Nos dice que observemos y digamos las características del medio aéreo, acuático y terrestre, y finalmente las diferencias que hay entre esta y esta imagen. Y esta última parte de esta guía dice, nombra y describe, me imagino que son cada estación del año, y nombra los elementos del universo. ¿Okay? Basado en eso, ¿qué creen ustedes que podemos mejorar en esta evaluación que pudiese ser? ¿Okay? Bueno, Nosotras aquí hay decimos, bastante ajá, información. claro, entonces aquí tenemos, nosotros hicimos una, una serie de elementos, ¿ok? Ahora sí, la prueba nos pareció un poco confusa, ¿ok? Las instrucciones estaban muy poco claras. A Irene le hacía ruido que no tuviese los colores para describir o decir cómo es el día y cómo es la noche, solamente basado en algunos elementos. No se evidencian los núcleos de aprendizaje. Aquí carecen de concordancia entre los elementos y los ítems. ¿Okay? El lenguaje escrito no concuerda con la habilidad que se pretende desarrollar en los estudiantes. Entonces, es parte de lo que nosotros nos pareció que podíamos modificar y hacer las adecuaciones en esta evaluación. ¿Algo que aportar, Irene? Sí, la verdad es que era demasiada información y si ustedes se dan cuenta, al final también aparecen los números y están muy juntos, donde el niño no puede hacer esta diferenciación. Entonces, es demasiada información, primero, para tomarla también en una sola clase. O sea, habría que dividirla, secuenciarla, ¿cierto?, en varias clases para poder tomar esta evaluación, porque me parece como extensa para un niño tan pequeño. Claro.
Ok, vamos con una de básica. Tenemos una prueba de lenguaje de octavo básico. Ok, tenemos un texto. Tenemos una serie de preguntas de selección simple. Y siguen las de selección simple. Ok. Esta prueba, ok, quisiéramos adaptarla para un estudiante TEA que es inatento, tiene poca tolerancia a la frustración, es obsesivo con algunas asignaturas y lo que le permite interrumpir con frecuencia porque le llama mucho la atención, ¿verdad? Y se aísla cuando la asignatura no le llama la atención. Deambula por la sala, su vocabulario está por debajo de lo esperado para su edad. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo podemos hacer esta adecuación? Nosotros sugerimos fragmentar el texto, ¿verdad? Alternando, como lo vieron en uno de los ejemplos anteriores, las preguntas con las respuestas. Y consideramos que la prueba pudiese ser más corta, reducir la cantidad de ítems en relación a esta prueba. Ahora, si tengo esta misma prueba, pero con otro estudiante, ¿le voy a hacer la misma adecuación? No creo. Entonces ahora aquí tenemos un estudiante femenino, TEA, nivel 1, ¿ok? Con un funcionamiento cognitivo académico acorde a su nivel de desarrollo, a su edad y a su curso. Pero sus tiempos de trabajo son limitados. Es que en comparación con sus pares, ella es un poquito lenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene un agotamiento sensorial por su enmascaramiento. Entonces, cada cierto tiempo presenta estos pics de agotamiento sensorial. ¿Qué podemos hacer entonces en esta prueba? ¿Cuál sería la adecuación, Irene? Yo, yo le daría más tiempo, la fragmentaría la evaluación, quizás buscaría que ella presentara la evaluación de manera individual, ¿ya? Entonces, que le permita, ¿cierto? No recibir tantos estímulos sensoriales a la hora de la evaluación. Claro, igual coincido contigo que le vamos a dar más tiempo y que lo puede hacer más tiempo en un solo día o dividirla en dos momentos, ¿ok? Para que logre realizar su prueba. Tenemos ahora, nos vamos con media. Ya me acordé Sí. que aquí nos teníamos un detalle. Sí. Bueno, la evaluación de media, si ustedes se dan cuenta, es alternativas, ya es un estudiante para un estudiante de 14 años con una discapacidad intelectual que fue diagnosticado recién en 2024, ¿ya? Y su lectura es palabra a palabra. ¿Cómo llegó este muchacho a enseñanza media para recién diagnosticar con una discapacidad intelectual? Es porque él pudo, ¿cierto?, adquirir ciertas herramientas de manera completamente autónoma, ¿cierto? Y poder salir de alguna manera airioso de este proceso de enseñanza básica, llegar hasta octavo básico sin haber repetido, ojo, porque él no ha repetido, y cómo va a poder desarrollar esta evaluación, ¿ya? Entonces, es bastante, yo lo haría, reducción del texto, si la evaluación mide la misma habilidad, entonces no veo la intención de que sea tan extenso, ¿ya? Subrayado, ¿cierto?, de lo que se quiere en todos los ítems. Voy a subrayar, ¿qué es lo que necesito? ¿Ya? ¿Cuál es la instrucción que yo le voy a dar específica? Aumentar el tamaño de la fuente, ¿cierto? Y el subrayado. Y explicar un ejemplo, porque hay una parte donde él pide que explique 3 ejemplos del autor. Yo solamente le pediría que explicara uno y ya con eso evalúo para qué lo voy a hacer repetir tantas veces. Claro, ¿Ya? aquí en este Ahora, último, esta Irene, evaluación, en sí, este perdona, último, esta evaluación, ¿cierto? El niño debe marcar la alternativa correcta, pero al finalizar la evaluación, el docente pide que traspase todas las respuestas
a un cuadro. Entonces, ¿cuál es el sentido de que el niño logre que haga esto? No lo tengo claro. Más bien creo que es como una forma para el docente, ¿cierto? Corregir, ¿ya? Pero creo que es innecesario eh, hacer esa actividad de nuevo. Claro, te interrumpiera porque aquí en este ejercicio, ¿ok? Nos decía, describe y explica. Entonces, además, 3 ejemplos, además que era mucho, era describir y explicar. Si estamos explicando, en la explicación debería ir, ¿ok? Un poco la descripción de el lugar o lo que nos estaba pidiendo que nos da el autor en ese ensayo. Exacto. Bueno, y aquí tenemos una guía para un muchacho de segundo medio, ¿cierto? Que él con 17 años se le aplicó el decreto 2272, ¿cierto? Para quienes no lo conozcan, este decreto, ¿cierto? Asegura que un estudiante que haya sido de alguna manera, que haya repetido en reiteradas ocasiones sin él ser un agente importante en esta repitencia. ¿Por qué? Porque este muchacho repitió segundo básico, por lo tanto depende de un adulto responsable, ¿cierto? En la asistencia, en la adquisición de algunos contenidos también. Por lo tanto, él no eran inherentes a él su repitencia. Ya entonces a él se le aplicó el decreto 2272 y de primero medio pasó a segundo medio hoy día. Entonces hizo el primero medio en el primer semestre y ahora el segundo semestre está en segundo medio. ¿Ya? Por lo tanto, hay contenidos obviamente que él no ha visto, pero está en un proceso de acompañamiento por parte de el PIE o programas de inclusión que se llaman también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Entregar la fórmula para que él se pudiera guiar. Ya le pondríamos un monito, ¿cierto? Con la fórmula para que él pudiera hacer el traspaso, ¿cierto? De el teorema de Pitágoras. Como es una acción práctica, entonces él lo podría realizar de esta manera, además, obviamente, del acompañamiento del docente o del educador diferencial, ¿cierto? En el proceso para que él fuera guiado. Y con esa adecuación sería suficiente. Y le damos las gracias por habernos escuchado hoy día, por haber participado. Síganos en nuestras redes sociales, síganos, ¿cierto? Ahí está nuestro WhatsApp, está nuestro Instagram, está nuestro YouTube. Les recordamos que este webinar va a estar, ¿cierto?, a contar del día lunes en nuestra canal de YouTube, así que los invitamos a suscribirse y a participar activamente porque también nos pueden hacer preguntitas y nosotros vamos respondiendo esas preguntas y esas dudas que ustedes tienen.